Всем добрый день. В эфире передача «Духовное Estados состояние». espirituales, guerra de civilizaciones. И Hola, мне бы хотелось сегодня hoy задавать вам несколько tenemos вопросов. este programa con Любовь, el Dr. война, Lightman. цивилизации. Hola, quiero Вы знаете, hacerle algunas эту тему preguntas часто можно встретить sobre в el tema de книгах. la guerra de И civilizaciones. Se насколько я oye a понимаю, menudo это очень esta простые, expresión en los medios de цивилизации, comunicación, guerra de, известные, de разная civilizaciones, y цивилизация algunos есть dicen que hay 10 такая. civilizaciones distintas, И вот вы pero quiero прокомментируете centrarme вот en las que две están en цивилизации confrontación с constante, разными el Occidente y el разные Oriente. ценности. Вот как Cuando usted вы видите escucha вот эти esto, вот силы, como которые cabalista, существуют, que что hay un conflicto, hay происходит? diferentes valores, ¿qué fuerzas se están erigiendo aquí? ¿Qué ocurre entre ellas? Doctor Lyman, en general hay, digamos, la India, que es una civilización por sí misma. Luego está China. O sea, que no hay solo dos civilizaciones, por así decirlo, sino que hay más. Pero Ну, вот если мы говорим Восток и Запад, да, вот ценности Востока es и hoy Запада, imposible ver esto. да, то Pregunta, bueno, как вы это digamos видите, эти que los силы? valores occidentales y orientales están en conflicto. ¿Cómo ve usted estas fuerzas? ¿Qué las caracteriza a estas dos civilizaciones, así, grosso modo? Doctor Lightman, lo que las caracteriza a la occidental es que tiene problemas religiosos, que trata de llevar a cabo, perdón, esa era la oriental y ahora va a hablar de la occidental. La occidental se preocupa más de la existencia material, de la materialidad. Eso es la diferencia entre ellos y es bastante grande. Unas en las religiones, otras en la materialidad. En Occidente también hay gente que quiere seguir los valores espirituales y en la oriental quieren seguir los valores espirituales y luchar por ellos, y en la occidental ha llegado a Ну и un существует punto de existencia material y por eso противоборство. entre ambas es difícil establecer un Великий contacto. каббалист Баля Сулам, сила Pregunta, негатива, entonces estas dos fuerzas opuestas, вызывали всю el нашу gran cabalista Bala Sulam escribe acerca de esto, la fuerza positiva, la negativa, y cómo desarrollar nuestro universo тоже, con конечно, esas dos fuerzas. Y si точки hablamos зрения и a всегда. nivel humano, vemos que hay fuerzas del bien y del mal. Такой вопрос, Doctor Lyman, почему sí. я понимаю, что Hay recepción, война между otorgamiento. этими двумя Entonces силами, quiero preguntar, она ¿cómo entender описывается correctamente la guerra естественным entre estas dos fuerzas, la confrontación entre ellas, si es un estado natural de la humanidad? Doctor Lyman, sí, es un estado natural. Y esto vemos que proviene de la construcción del alma en Oriente y en Occidente. ¿Y hasta qué punto esto se prolongará? No lo podemos saber. Pero no parece que vaya a acabar pronto. Pregunta, sí, vemos cuáles son los valores de Occidente que promueven la igualdad. Y esto es distinto en las civilizaciones orientales. Sí, existen de una forma más especial allí. Entonces, desde la perspectiva de la Kabbalah, vemos que hay unos niveles de inerte, vegetal, animal, hablante, que tienen que llegar a una cierta armonía, si no, no podrían existir. Y a nivel humano,
Это что, наше самое естественное? Sin embargo, todo Почему? son guerras. A lo largo de nuestra historia siempre ha sido así y parece que siempre va a seguir siendo así. ¿Es nuestro estado natural? Doctor Lehmann, sí. ¿Por qué? Porque tenemos el ego más grande en la naturaleza. Por eso, la guerra es nuestro estado natural. Если мы говорим, опять же, возвращаясь к этим двум Pregunta, entonces, a nivel ценности, humano, вот какие ценности volviendo вы видите? Вот две a estas dos civilizaciones, es una guerra de valores. Sí. ¿Y qué valores ve usted que están en conflicto aquí? Doctor Lightman, bueno, los valores que existen en el pensamiento occidental son, en la del este, son valores como más fundamentales y en el oeste, en Occidente, son como más corporales. Así, hablando muy de forma general. Pero la diferencia es muy grande, psicológicamente hablando, presentan diferencias muy grandes. Estos valores Существуют такие понятия, как están это абстрактность, se interponen en nuestro camino. как определить Digamos, чего, pregunta, ¿hay какого эталона, conceptos del bien y del mal y son abstractos? Entonces, ¿basados en qué referencias debemos juzgar algo como bueno o malo? Doctor Lightman, en la medida que entiendo que el bien lleva a las personas a la unidad, a la cercanía, a la ayuda mutua, y el mal es todo lo contrario. мы видим, что есть Es todo lo contrario a eso. людей, которые объединяются, они объединены между Pregunta, pero vemos que hay grandes masas de personas que se unen entre ellas y sin embargo se lanzan a guerrear contra alguien más, зло, то есть contra otra parte определить. de las personas. Entonces, То есть нет эталона, parece que una parte ha hecho bien uniéndose, pero para la otra parte es algo malo. No hay punto de referencia. Entonces, no hay punto de referencia. если даже самые такие Es simplemente que se trata de unirse. ними как бы есть, вот проявляется высшая сила. И этот город как бы нельзя даже взять. En el judaísmo se dice que incluso si los bandidos se unen, hay una fuerza entre ellos y pueden conquistar Как же ciudades. Sí, es una fuerza superior. невозможно определить, Sí, кем добро, entonces, да, ¿cómo нет эти категории. cómo determinar quién está en el lado bueno en estas particiones? Doctor Lightman, es todo en nombre de la paz general en el mundo. Tiene que haber una preparación seria, una educación durante muchos años, una posibilidad de llevar todo a la calma, То есть все-таки получается добро и зло, но должно de llevar a la calma a la masa general de la población. Pregunta, в источниках написано, что entonces, ese bien tiene que ser en beneficio del mundo entero, no solo en beneficio de una parte de la sociedad. Sí, correcto. Está escrito en la Torá que aquel que guerrea contra las fuerzas del mal, él es el que es un guerrero. ¿Cómo entender esto y de qué lado está el Creador cuando una guerra así existe? вот с кем творится. Porque cada parte está pidiendo desde el corazón la victoria. Doctor Lightman, el Creador no está con ninguna de las partes. Él no toma parte en ninguno de estos problemas, aunque Él es el causante de todos ellos. Su objetivo es llevar a la humanidad a la comprensión de su naturaleza, es decir, a la comprensión de la naturaleza humana, para corregirla. Entonces, la persona tiene que identificarse a sí misma como una completa egoísta y
A partir de ahí, encontrar la clave para corregirse. Pregunta. Digamos ahora de forma más concreta. Ahora hay una guerra entre Gaza y el Estado de Israel. Y en ambos lados estoy seguro de que las personas están rezando para ganar. Nosotros, ellos también están rezando para obtener la victoria. Y la fuerza superior, el Creador, que está por encima de todos, ¿cómo reacciona a esas plegarias, a esos rezos? El Creador se dice que siente la plegaria de cada persona, que escucha la plegaria de cada boca. Y estoy seguro de que hay una plegaria en cada bando para poder ganar. ¿Cómo saber con quién está el Creador, Dr. Lightman? El Creador está con aquel que está más cerca de él. ¿Y cómo saberlo? ¿Qué criterios? Dr. Lightman, con los criterios del bien, de la unidad, el deseo de ayudar a otros. Si todo esto está más cerca, ayudar a todos, a los que están más cerca, a los que están más lejos también. Todo eso son las cualidades del Creador. Hay que tratar de entenderlas. Y entonces y después aceptar y asegurarnos de que tienen un lugar en nuestro entorno. Pregunta, entonces, ¿la fuerza del Creador se expresa en la nación, se expresa en la sociedad, está en unidad, está más unida, aunque tenga algunas metas egoístas e intenciones egoístas? Sí. Entonces, si un pueblo ataca a otro, si un pueblo está unido y ataca a otro, la verdad es que ambos están unidos y quieren ir uno contra otro. Entonces, ¿con quién está el Creador? ¿Con quién va el Creador? Porque cada uno está luchando por sus familias, por la libertad. Y se dice que no hay nadie más que él, que el Creador causa esto. Entonces, ¿con quién va el Creador? Lo podemos ver por el resultado, que aquellos que ganan son con los que el Creador estaba, o Ra dice no se puede decir eso. Simplemente tenemos que aprender las cualidades del Creador, sus leyes y en qué medida las tenemos o no, las interiorizamos o no. Y entonces a partir de ahí entenderemos con quién está el Creador y cómo guía la creación. Pregunta, entonces, esto es una ciencia, hay que estudiarlo, de otro modo no se puede decir esto. Sí. Dr. Lightman, sí, correcto. Pregunta, Bala Sulam en el artículo La paz en el mundo dice que todo lo que existe, ya sea bueno, ya sea malo, incluso la cosa más dañina del mundo, tiene derecho a existir. Y ningún fenómeno tiene que ser erradicado del mundo, ni suprimido ni borrado, sino que existe para que lo corrijamos. ¿Qué significa corregir estas cosas, incluso los fenómenos más negativos? Dr. Lightman, es el ego humano. El ego humano, cuando la persona quiere actuar solo para su propio beneficio. Pregunta, entonces, en una guerra vemos estos fenómenos tan negativos, tan dañinos, se expresan de una forma muy patente. Entonces, ¿qué significa? Que no hay que destruir, sino solo corregir. ¿Qué quiere decir Bala Sulam? Dr. Lightman, gradualmente podemos llevarnos a un estado en el que sintamos que todas las manifestaciones del ego son malvadas y que todo lo que es en contra del ego es bueno. Pregunta, por un lado dice que no podemos destruir ningún fenómeno y por otro lado existe este principio en la Torá
que dice que cuando alguien viene a matarte, tienes que matarlo tú primero. Sí, dice el doctor Lyman. Pregunta, ¿qué significa destruir? Entonces, sí, doctor Lyman, no, si alguien viene contigo, hacia ti con armas, tienes que defenderte. ¿Y eso será una corrección? Sí, eso será una corrección. Defenderte y defender tu vida. Pregunta. En el ejército hebreo, tzavá, son los que libran la guerra con la inclinación al mal. Tzavá está compuesto de tse en bo, como una entrada y una salida de la fuerza de la inclinación al mal contra la que la persona está luchando. Entra y sale de esa fuerza de la inclinación al mal. Eso se llama tzavá, es decir, ejército. Podemos decir que el proceso es importante aquí o es el resultado. Doctor Lyman, bueno, el resultado también es importante de la lucha. Tenemos que entender por qué la guerra ocurre, su causa, cuándo puede detenerse, en qué casos puede ganarse. Y tenemos que con todo eso tratar de trabajar correctamente. Pregunta, ¿el resultado de la guerra depende del creador o de la gente? Doctor Lyman, siempre del creador depende. Depende de cómo nuestro plan, nuestros deseos estén en consonancia con los deseos del creador. Pregunta, entonces puede haber una derrota, pero eso nos puede hacer avanzar. Doctor Lyman, yo no creo que en ese caso, cuando hay consonancia con los deseos del creador, haya una derrota. Pregunta, entonces, esta guerra contra la inclinación al mal dentro de cada persona, ¿podemos decir que esto puede aplicarse también a las guerras externas que ocurren en el exterior? Doctor Lyman, sí, los mismos principios. Pregunta, entonces, si la persona gana la guerra de la inclinación al mal dentro de sí, ¿por medio de eso puede ganar también la guerra que se expresa de forma externa en el mundo exterior? Sí, dice el doctor Lyman, sí. Pregunta, Bala Sulam escribe en sus artículos, en uno de ellos, que hay estados durante una guerra cuando el control se transfiere a una fuerza destructiva que se manifiesta en el mundo material y entonces en ese punto nada puede cambiarse ya. Tenemos que esperar, es imposible hacer correcciones, tal como dice en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, cuando hay esa fuerza destructiva que controla. Doctor Lyman, es una fuerza enorme del Creador que decide utilizar, en sus acciones, en su educar a la gente. Se cae sobre la humanidad de una forma mala, con condiciones duras. Y el Creador comienza a utilizar, a tratar a la humanidad con una ley estricta. Pregunta, entonces, cuando esto ocurre, cuando esta fuerza destructiva llega a la humanidad, antes puedes hacer cosas, puedes corregir, puedes hacer plegaria, pero cuando esta fuerza destructiva se manifiesta en la materia y tiene que estar durante un tiempo aquí, no hay nada que ayude contra ella. Doctor Lyman, cierto. ¿O se puede hacer algo? Bueno, doctor Lyman dice, se puede hacer algo, pero es cierto que hay buenos tiempos y malos tiempos. Pregunta, con respecto a la corrección de una persona, ¿hay diferencia cuando una persona muere de muerte natural y muere o muere si muere, por ejemplo, en batalla, en una guerra?
Dr. Lyman. Sí, claro que hay una diferencia entre el uno y lo otro, pero no podemos entender la razón por la que una persona muere de una forma, de otra, un día u otro. Pregunta, ¿la guerra siempre en ella existe miedo animal? ¿Podemos conectar esto con el miedo, el temor al creador? Dr. Lyman, si una persona se entrena a lo largo tiempo en esto, si la persona desea adentrarse en esto, si quiere entender la opinión del creador y acercarse a él, entonces la persona empieza a acercarse al creador, qué es lo que empieza a entender qué es lo que quiere, por qué. Pregunta, la gente pasa mucho tiempo en los medios de comunicación, leyendo reacciones, opiniones. Durante horas la persona puede estar viendo estas cosas. Todo se graba hoy en día y todo se analiza. Entonces, una persona que no esté cerca de todo esto puede experimentar todo esto muy intensamente y varias veces al día. Y sobre todo las imágenes que se ven en vídeo afectan a la salud mental de las personas. ¿Y cuál es su opinión? ¿Qué recomienda usted? ¿Merece la pena ver todo esto y prestar tanta atención? Dr. Lyman, yo no recomiendo ver estas cosas porque todo esto viene acompañado de comentarios poco autorizados y la gente plantea sus razones para justificar tales actitudes de la naturaleza humana. Entonces, la gente tiene que darse cuenta poco a poco de hasta qué punto el mal existe en cada uno y tiene que ser corregido ese mal hacia los demás. Pregunta, cuando la gente ve estas atrocidades, ¿cómo le afecta a su salud mental? Dr. Lyman, claro que le afecta. Pregunta, digamos que una persona se impresiona de ver esto y dice, no haré estas acciones. Dr. Lyman, no. El mundo no va a volverse mejor por medio de eso. Pregunta, entonces esto causa temor y después un trauma. Y entonces usted no recomienda ver nada de esto. Dr. Lyman, no recomiendo ver nada de eso. Pregunta, ¿cómo corregir cómo corregir las guerras desde el interior y no tener que llegar a las del exterior, Dr. Lyman? ¿Es posible llegar a las guerras del corazón y librarlas allí solamente? ¿Cuándo llegaremos a eso? No lo sé. Tenemos que entender que fuimos creados con deseos que nos predisponen a la guerra y a las malas acciones. Y, Dr. Lyman, ¿qué aporta una guerra externa a la gente o al creador? ¿Hacia dónde quiere él liderar la humanidad? ¿Cómo quiere influirla con estas guerras? Dr. Lyman, quiere influirlas para que se den cuenta de su bajeza y que se corrijan. Pregunta, ¿y la guerra externa podemos decir que nos trae la pregunta del sentido de la vida? Dr. Lyman, no. ¿Cuántos miles y miles de años hemos estado luchando y nadie se ha preguntado por el sentido de la vida? Pregunta, entonces, ¿qué tipo de eventos despiertan esa pregunta de ¿para qué vivo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Dr. Lyman, yo creo que eso solo puede suceder a través de intentos suaves, sutiles, de unos hacia otros, en
en el sentarnos juntos y explicarnos nuestro punto de vista el uno al otro. Es como un proceso educativo. Sí, estas cuestiones de la cuestión del sentido de la vida, sí. ¿Qué resultado sería una victoria para usted en esta guerra con Gaza? Doctor Lightman, una victoria es cuando ambos bandos levantan los brazos y deciden no seguir guerreando. Многие говорят, что одной из причин войны стал раскол в израильском обществе, который Muchas personas dicen que Как вы считаете, в чем причина? la guerra es resultado de la división de la sociedad israelí que ha ocurrido durante estos últimos meses. Es como, ¿usted diría que es como un castigo por nuestra falta de unidad? Doctor Lyman, sí, tiene mucho que ver con eso. Pregunta, hoy estamos viendo acusaciones mutuas dentro de la sociedad israelí. ¿Hay acaso un riesgo de guerra civil dentro de Israel después de luchar contra los enemigos externos? Doctor Lyman, yo no creo que eso sea ahora relevante. Pregunta. Hay una cita del libro Maor Bashemesh, escrito hace más de 200 años. La principal protección contra la calamidad es el amor y la unidad. Y cuando hay amor y unidad en Israel, no puede llegar a ninguna calamidad a Israel. Y todos los juicios y las rigurosidades son canceladas por medio de la unidad y el amor. Entonces, el principio de unidad parece que tiene como un efecto sobrenatural sobre la guerra. Es una fuerza sobrenatural, la unidad y el amor. Dr. Lyman, sí. Normalmente hablamos de la opinión de la sociedad, pero normalmente esto no tiene mucho efecto sobre la cadena de causas y efectos, pero sí esa fuerza de la unidad. Pregunta entonces, ¿cómo explica el fenómeno de que hay tantas naciones en las Naciones Unidas y cuando tienen que votar siempre votan a favor de Gaza y nunca a favor de Israel? Israel dio tantas cosas al mundo, pero se muestran en contra de ella. Entonces, esto no tiene ningún tipo de lógica. Por cierto, en las naciones occidentales, en las más progresistas, ellas dicen que en Israel están masacrando, explotando a estos ciudadanos de Gaza, aunque no tenemos ya nada que ver con ellos. Y entonces, es como todos estos argumentos eclipsaran todos los datos y realidades que vemos. Doctor Lightman, yo explico esto de forma muy sencilla. El odio que existe en los árabes contra los judíos cambia la percepción. Pregunta, sí, pero no solo los árabes, también el mundo occidental. Doctor Lightman, sí, el antisemitismo oculta todos los hechos y pruebas. No se puede evitar. Solo si nos cambiamos a nosotros mismos, el Creador cambiará ese antisemitismo. Entonces, pregunta, ¿resulta que no habrá paz hasta que la gente cambie sus intenciones, sus actitudes? Doctor Lyman, y eso no ocurrirá hasta que los propios judíos cambien. Pregunta, entonces, ¿el antisemitismo es como una ley de la naturaleza? Sí, actúa como una ley. A nivel físico hay leyes como... Y si los judíos no están unidos, es también una ley que se cumple, que no tienen ningún fundamento para existir y
y existe el antisemitismo. Sí, Это никого не porque el Estado de Israel que vemos, aquí hay derechos humanos y, doctor Lyman, nadie quiere escuchar acerca de todos esos razonamientos. Gracias a todos, acabamos el programa. Hasta la próxima ocasión.